Bueno, ahorita ando haciendo qué hacer, por eso tengo aquí la gorra, que no ando peinado. Pero respondiendo a este comentario, tengo otro video donde explico cómo tienen que ir las escaleras, no tanto la pendiente, sino que el reglamento de construcción, sobre todo me voy a basar en el de la Ciudad de México, establece que los escalones o el peralte, la altura de los escalones, debe de ser de 15 a 18 centímetros. No me voy a meter más en detalles, solamente les recomiendo que sea 18, no mayor de 18 y no menos de 15 la altura. Y la huella o el ancho, digamos, del escalón tiene que ser mínimo de 25, eso sí, incluyendo nariz, 2 centímetros, 3 centímetros de nariz, ¿sí? Y máximo, si no establece un máximo como tal, hay reglamentos, sobre todo en el norte, que establecen un mínimo de 30 para la huella, pero en el caso de la Ciudad de México establece que la huella y sumadas dos alturas nos tienen que sumar 63 centímetros, es decir, que la huella más o menos estaría de 27 si tenemos altura de 18 centímetros, y si tenemos altura de 17 centímetros, la huella estaría de 28 centímetros. Obviamente tenemos una tolerancia para subir a 65 centímetros o 61 centímetros, que es el mínimo, es decir, que podemos hacer más chiquitos la huella o la altura, un poquito más grande, siempre y cuando que la suma de dos alturas, o sea, dos peraltes, más una huella, esté entre 61 y 65 centímetros. El promedio son 63 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, eso es para una persona, digamos, adulta. Ahora, es curioso porque aquí dice Brandon Nice que para los muebles, bueno, también la altura que debe de haber de la losa del siguiente piso a los escalones debe de ser una altura de 2.10 mínimo, o sea, para que pueda entrar, caber un mueble, para que pueda pasar o pueda subir. Y el ancho de las escaleras mínimo debe de ser de 90 centímetros, desde el muro, digamos, hasta el barandal o de barandal a barandal, ¿no? Entonces, incluyendo los barandales, pues muchas veces las escaleras se hacen de 1 metro, precisamente porque se va a colocar barandal. Ahora, con respecto a los niños, es curioso porque más o menos en la década de los 50, 40, a mediados, digamos, del siglo pasado, Carlos Leduc, un arquitecto mexicano, del cual se tiene pocos registros, pero que él fue pionero en la arquitectura bioclimática en México, cuando diseñó las escuelas para el gobierno, obviamente escuelas públicas, primarias, secundarias, él las hacía en zona caliente. Entonces él, digamos que hizo ciertos diseños de bioclimáticos donde los patios estaban abajo de los salones los hacía altos precisamente para dar sombra, pero bueno, curiosamente él hacía los escalones más pequeños, ¿no? Y es algo que le recriminaba. Bueno, hay una anécdota donde el director de una escuela se queja porque los escalones son muy pequeños, ¿no? Hablando ahorita del reglamento. Y él decía, bueno, ¿pequeños para quién? O sea, ¿qué usuario es el que está más en las escuelas? Pues los niños. Entonces las escaleras las había diseñado para el pie de los niños, ¿sí? Entonces hay muchos detalles. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos o diseñamos jardín de niños, también hay un reglamento que se hizo precisamente en los 30, bueno, les repito, a mediados del siglo pasado, donde se midieron literalmente a todos los niños para establecer las medidas de las aulas, de los salones, de los pupitres, las bancas, las mesas, los baños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí también vienen las medidas para en el caso de kinder, cuando me tocó diseñar kinder en la escuela, bueno, ahí vienen las medidas para diseñar este tipo de espacios. Entonces, como dice aquí, el detalle es que sea funcional, sí, segura, sí. Entonces todo eso está en los reglamentos y se tiene que diseñar conforme a esos reglamentos que ya vienen estudiados para el tipo de persona que lo va a usar. Evidentemente es recomendable irse a los reglamentos estatales o municipales, porque, les repito, yo por ejemplo que estaba diseñando una casa en Dolores Hidalgo, ahí me pide 30 de huella como mínimo, cuando ahorita que estoy diseñando la casa de Tabasco me pide una altura de 14
y una huella me parece que de 25, bueno, la huella es normal, ¿no? De 25 a 28 más o menos, ¿no? Entonces vean cómo, dependiendo de la zona, también van cambiando, porque obviamente pues las diferentes tipos de gente que vive en el norte y en el sur, pues es diferente. Entonces los reglamentos se ajustan al tamaño de las poblaciones, ¿de acuerdo? Entonces espero haber respondido esto y sí, se tienen que hacer seguras, como dice, funcionales, para que obviamente se puedan subir muebles para los niños, para los adultos mayores sobre todo, incluso también hay que pensar en los discapacitados y todo eso está en los reglamentos y en las normas de México, de los estados y de los municipios.